Vamos a continuar con la sesión 4 de análisis y presentación de datos experimentales con el tema métodos no paramétricos. La estadística no paramétrica generalmente se usa cuando los datos no cumplen con una escala de intervalo o con esa precisión que nos da una escala de intervalo, cuando existe evidencia de que hay una desviación con respecto a la distribución normal y entonces por eso no podemos utilizar el análisis de varianza, por ejemplo, o cuando hay una diferencia considerable en el número de individuos en cada tratamiento o grupo. Los datos no paramétricos son datos que pueden ser contados o pueden ser clasificados. Por ejemplo, el número de individuos de una especie o el tamaño de los individuos. Aquí en el caso del tamaño, la clasificación sería grande, mediano, pequeño. En el caso de los datos paramétricos, tenemos datos que son medidos, por ejemplo, la altura, la longitud, la presión. Y también tenemos datos que pueden obtenerse de mediciones indirectas, es decir, a partir de variables de proximidad o variables proximales. Podemos agrupar a los datos en 4 categorías. La primera es datos nominales. Estos datos nominales provienen de conteos y se van a agrupar en categorías o clases. Generalmente representan un atributo. Por ejemplo, el género en un conjunto de animales, podemos agruparlo como machos y hembras. En estos datos nominales no tiene sentido hacer ordenaciones, comparaciones u operaciones matemáticas. Para los datos ordinales, tenemos que el orden tiene sentido y son datos que van a estar clasificados y representan una jerarquía, por esto el orden tiene sentido. Por ejemplo, en una escala del 1 al 5, donde 1 es el peor valor y 5 el mejor, hay alguna diferencia y hay una jerarquía entre esos valores. No podemos hacer tampoco operaciones aritméticas, únicamente vamos a jerarquizarlos. En el caso de los datos de intervalo, siempre van a ser valores numéricos. El 0 no indica la ausencia de la propiedad y en estos datos importa el orden y también importan las diferencias. Y finalmente tenemos los datos de razón, que son datos numéricos medidos en los que podemos hacer operaciones matemáticas. En estos datos la proporción, el orden y la diferencia tienen sentido. Además, el 0 indica ausencia de la propiedad. Por ejemplo, tendríamos el peso o la longitud. Y un ejemplo sería que 50 kilos es mayor que 25 kilos. Las pruebas paramétricas implican la prueba de los parámetros de un conjunto de datos o de una población. O sea, implica hacer pruebas de hipótesis como las que vimos en el análisis de varianza. Van a utilizar datos de intervalo o de razón y generalmente van a ser datos continuos y cuantitativos. Es necesario que se cumplan algunos supuestos, en este caso normalidad, independencia y varianzas homogéneas. En el caso de las pruebas no paramétricas, no tenemos una relación con los parámetros de una población. La prueba no va a depender de la distribución de los datos. No es indispensable que apliquemos operaciones aritméticas y los datos ordinales, que son difíciles de medir en una escala cuantitativa, pueden ser analizados con estas pruebas. Las ventajas de las pruebas no paramétricas es que podemos utilizarlas en datos con escala nominal u ordinal, también en datos de intervalo o de proporción. Son fáciles de aplicar cuando tenemos tamaños de muestra pequeños, o sea, pruebas piloto, por ejemplo. Tienen menos supuestos y no son tan estrictas. Podemos generar conclusiones generales en una base más amplia y tienen una potencia similar a las pruebas paramétricas.
pero son más eficientes cuando no cumplimos los supuestos de una prueba paramétrica. Entre las desventajas, tenemos que con tamaños de muestra grandes hay un incremento en la operación de los datos, o sea, la prueba se vuelve complicada, a menos que se tenga un software estadístico. No es muy recomendable utilizar una prueba no paramétrica si se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas, y tampoco lo es si los datos son de intervalo de razón, porque vamos a perder información valiosa. Y hay algunos problemas estadísticos que no pueden resolverse por métodos no paramétricos. Uno de los supuestos que no se cumplen muchas veces en los experimentos es el supuesto de normalidad. Entonces, lo que podemos hacer para que se cumpla este supuesto es transformar los datos. Es una opción antes de usar una prueba no paramétrica. Y la transformación de datos implica hacer alguna operación aritmética en mis datos originales y después hacer el análisis sobre los datos transformados. Entre las transformaciones más comunes están la logarítmica, la raíz cuadrada y la angular. La logarítmica se usa cuando los datos provienen de conteos, en series que tenemos muchos ceros, y ahí lo que hacemos es adicionar un 1 para poder hacer la transformación logarítmica. En el caso de datos que queremos transformar con raíz cuadrada, necesitamos que la varianza sea proporcional a la media y pueden ser datos de conteos de maleza o de insectos. Las transformaciones angulares se utilizan cuando tenemos proporciones de datos, o sea, datos de frecuencia. Hay una equivalencia entre las pruebas paramétricas y no paramétricas. Entonces, por ejemplo, para la prueba de ANOVA de un solo factor, tenemos la prueba de Kruskal-Wallis o la prueba de la mediana de Moore. Para la prueba de Z de una muestra o la prueba de T de una muestra, es posible hacer una prueba de signos de una muestra o una prueba de Wilcoxon. Para la prueba T de dos muestras, la prueba equivalente no paramétrica es la de Mann-Whitney. Y para el ANOVA de dos factores, la prueba no paramétrica es la prueba de Friedman. Todas estas pruebas se pueden hacer con el software que estamos trabajando. Entonces, vamos a resolver un ejemplo con el método de Kruskal-Wallis. Esta prueba, ya dijimos, es una alternativa no paramétrica para el ANOVA de un solo factor, pero vamos a utilizar la mediana en lugar de la moda. Las hipótesis de esta prueba son hipótesis nula, las medianas de los tratamientos son iguales, hipótesis alternativa, las medianas de los tratamientos son distintas. Esta prueba utiliza un estadístico que se llama H y que se calcula con esta fórmula que tenemos aquí, donde tenemos el número de grupos de comparación, el tamaño de la muestra total, la suma de los rangos y el tamaño de la muestra en el último grupo. La regla de decisión para esta prueba es rechazar H0 si el valor del estadístico de prueba es mayor o igual que el valor crítico H. Ahora vamos a ver específicamente esto. Entonces vamos a abrir los datos que tenemos en nuestro libro de trabajo para resolver este problema. Es un experimento donde se establecieron parcelas en las que se modificó la cantidad de maleza por metro cuadrado para determinar si su presencia afecta el rendimiento de maíz. Y los datos que se obtuvieron son datos de rendimiento por parcela agrupados por la cantidad de maleza que se quedó por metro cuadrado. Entonces ahora sí vamos al archivo de Excel. Vamos a copiar los datos que vienen en el libro datos tema 4 en la única hoja de trabajo y los vamos a pegar en Minitab. Ahora nos vamos al menú Estadísticas, no paramétricas, y vamos a seleccionar
el método Kruskal-Wallis. En este caso, la respuesta va a ser el rendimiento por parcela y el factor o tratamiento, la maleza por metro. Y le vamos a decir OK. El método de Kruskal solamente nos va a generar una salida numérica donde viene el tratamiento, el número de datos, la mediana, el rango, promedio y un valor de Z. También viene un valor de H, que es el estadístico de prueba, y un valor de P. Voy a copiar estos datos y los voy a pasar a PowerPoint para analizarlos más fácilmente. Bueno, esta sería la salida de Minitab. Lo que vamos a ver aquí, primero, es el número de rangos. Van a ser el número de rangos igual al número de tratamientos. Nos va a reportar el valor de la mediana y nos va a reportar un rango general. Y después un valor de Z. Este valor de Z nos sirve para interpretar qué tan cercanas o lejanas están las medianas de cada tratamiento del rango general. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un valor de Z de 0.06, que es el valor absoluto menor que toma Z. Y este valor indica una menor diferencia con respecto al rango general. Aquí tenemos el rango de maleza por metro 1 es 8.4 y el general es 8.5, o sea, es el que está más cercano. Y después tendríamos el rango que está más alejado, que en este caso es 2.24, y si observamos el rango es 13.1 y es el que está más lejos del rango general. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a ver el valor de P que obtuvimos y el valor de P es de 0.13. Como el valor de P es mayor que 0.05, se acepta H0, es decir, las medianas de nuestros datos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que no encontramos diferencia estadística entre el número de malezas por metro con respecto al rendimiento. Y aquí tenemos el valor calculado de H. Si revisamos el orden de las medianas, vemos que vamos de la mayor a la menor. Y aquí, bueno, en estas últimas dos hay un pequeño cambio. Podríamos poner el 9 antes del 3. ¿Qué pasa si yo hago mi análisis estadístico con un análisis de varianza de un solo factor? O sea, de un diseño completamente al azar. Tendría mi tabla de ANOVA y cuando calculo el valor de P es 0.213. Si recordamos, la regla de decisión en el ANOVA es que si P es mayor que 0.05, la diferencia no es significativa. Aquí lo que estamos comparando son las medias. Y si vemos la prueba de Tukey, vemos que todas están en el grupo A. Quiere decir que no hay diferencia entre los tratamientos de maleza por metro, que es igual a lo que obtuvimos, o bueno, similar a lo que obtuvimos en la prueba no paramétrica. Nada más que aquí trabajamos con rangos y lo que estamos comparando son las medianas. Entonces nuestros resultados tendrían que ser reportados como medianas. Y lo que quiero que vean aquí es que la prueba no paramétrica y la prueba paramétrica tienen la misma potencia o nos arrojan el mismo resultado. A veces la prueba de ANOVA no nos va a dar el mismo resultado porque en realidad los supuestos del análisis de varianza se están violando en muchos sentidos y entonces ahí sí nuestros datos tienen una distribución que está muy alejada de la distribución normal y no se va a cumplir esta similitud que les estoy mostrando. Y con esto, bueno, terminaríamos el tema 4 de métodos no paramétricos.